Hace siglos, antes de que Roma se alzara como el corazón del mundo, la tierra donde se fundaría esta gran ciudad estaba gobernada por la antigua Alba Longa. Fundada por Ascanius, el hijo del héroe troyano Eneas, Alba Longa representaba el legado de Troya, un linaje bendecido por los dioses. Sin embargo, el trono de Alba Longa se convirtió en objeto de discordia entre hermanos y los eventos que siguieron sentaron las bases para una historia de sangre, divinidad y destino. Numitor, el legítimo rey de Alba Longa, fue traicionado por su ambicioso hermano Amulio, quien lo destronó y se apoderó del reino. Consciente de que los descendientes de Numitor podrían reclamar el trono y desbaratar su usurpación, Amulio tomó una decisión cruel. Ordenó que Rea Silvia, la hija de Numitor, se convirtiera en sacerdotisa vestal, dedicando su vida al templo de Vesta y haciendo un juramento de castidad. Para Amulio esto era una forma de asegurar que la línea de Numitor se extinguiera sin descendencia que pudiera desafiar su poder. Rea Silvia aceptó su destino con resignación, pero en lo más profundo de su corazón mantenía la esperanza de que un día la justicia divina restaurara el honor de su familia. Vivía en el templo, rodeada por el fuego sagrado y los murmullos de las plegarias, cumpliendo fielmente su papel como sacerdotisa de la diosa Vesta. Sin embargo, los designios de los dioses estaban a punto de cambiar su vida de formas que ni siquiera Amulio podía prever. Una noche, bajo un cielo cubierto de estrellas que brillaban como faros del destino, Marte, el dios de la guerra, descendió desde los cielos. Su figura era imponente, rodeada de una energía que parecía vibrar con la intensidad de una batalla celestial. Se dice que su presencia no fue una mera casualidad, sino una manifestación del destino que había decidido intervenir en el conflicto humano. Marte vio en Rea Silvia una combinación de fortaleza y pureza, una mujer destinada a llevar adelante un legado que cambiaría el curso de la historia. El encuentro entre Marte y Rea Silvia no fue solo una unión física, fue un acto simbólico que representaba la conexión entre lo divino y lo mortal. De esta unión nacieron dos gemelos, Rómulo y Remo, cuyo linaje combinaba la fuerza terrenal de Troya con el poder celestial de Marte. Su nacimiento fue un milagro, pero también un presagio de la confrontación inevitable que se gestaría entre los hijos de Numitor y el usurpador Amulio. El rey Amulio, al enterarse del nacimiento de los gemelos, fue consumido por el miedo. Entendía que su existencia representaba una amenaza directa a su reinado, no solo por su sangre real, sino por la bendición de los dioses que parecía rodearlos. En un intento desesperado por eliminar cualquier posibilidad de que los gemelos reclamaran el trono, ordenó que fueran asesinados al instante. Su decreto era implacable. Los soldados debían llevar a los recién nacidos al río Tíber y dejarlos a merced de las aguas. Los soldados, aunque obedientes, dudaron en cumplir una orden tan despiadada. En lugar de matar a los gemelos directamente, los colocaron en una pequeña cesta de mimbre y los abandonaron en las corrientes del río. Algunos dicen que fue un acto de piedad, otros creen que temían la ira de Marte si se atrevían a derramar la sangre de sus hijos.
Lo que es seguro es que el destino de los gemelos quedó en manos de la naturaleza y quizá de los propios dioses. Las aguas del Tíber, lejos de ser destructivas, parecían guiadas por una fuerza invisible. La cesta navegó con gracia entre las corrientes, evitando rocas y remolinos, hasta llegar a un lugar especial: las raíces de un gran árbol junto al Lupercal, una cueva rodeada de misterio y leyendas. Este sitio, que más tarde se convertiría en un símbolo del nacimiento de Roma, parecía haber sido elegido por el propio río como el santuario donde los gemelos comenzarían su historia. El amanecer en el Lupercal iluminó la cesta donde Rómulo y Remo dormían, ajenos a las fuerzas que habían conspirado para salvarlos. El canto de las aves y el murmullo de las hojas marcaban el inicio de su vida, una vida que estaría destinada a dejar una marca imborrable en el mundo. En ese momento la historia de Rómulo y Remo dejó de ser una tragedia y comenzó a convertirse en una leyenda alimentada por el favor de los dioses y la resistencia del espíritu humano. Las aguas del Tíber habían decidido el destino de Rómulo y Remo, guiándolos suavemente hasta las raíces del Lupercal, una cueva oculta entre los árboles que parecía un santuario esculpido por los dioses. Allí, bajo la sombra del gran árbol sagrado, el tiempo parecía detenerse. El sol iluminaba la cesta de mimbre y la brisa llevaba con suavidad los ecos de la naturaleza. En este lugar los gemelos que habían sido destinados a perecer encontraron el refugio que cambiaría el curso de la historia. Una loba que vagaba en busca de alimento se acercó al Lupercal guiada por un instinto que iba más allá de lo natural. Algunos decían que era Luperca, una criatura enviada por Marte mismo para proteger a sus hijos. Otros creían que el animal estaba animado por el espíritu del propio río Tíber, que había jurado proteger a los gemelos. La loba, al encontrar la cesta, no los atacó, sino que los observó con una mezcla de curiosidad y ternura. Sus ojos brillantes e intensos parecían reconocer en ellos algo especial, algo que el resto del mundo aún no había descubierto. Con cuidado, Luperca tomó a los gemelos y los llevó al interior de la cueva. Allí, bajo el resguardo de las piedras y la frescura del aire, comenzó a cuidarlos como si fueran sus propios cachorros. Los amamantó, les ofreció calor y los protegió de los peligros del bosque. Su presencia no solo aseguró su supervivencia física, sino que también les brindó una conexión con la naturaleza, una fortaleza instintiva que los acompañaría el resto de sus vidas. Durante días y noches, la loba veló por ellos, alertándose ante cualquier sonido extraño o cualquier amenaza que se acercara al Lupercal. El tiempo en la cueva no pasó desapercibido para los habitantes de la región. Los pastores que conocían el bosque cercano al Tíber hablaban en voz baja de una criatura que había adoptado a 2 niños humanos. Algunos decían que era un presagio de los dioses, otros que era un mito más de los tantos que envolvían la tierra. Pero un hombre en particular, un humilde pastor llamado Faustulo, decidió comprobar la historia con sus propios ojos. Guiado por la curiosidad y un profundo sentido de humanidad, Faustulo se aventuró al bosque, siguiendo las pistas que lo conducían hacia la cueva.
Cuando Faustulo llegó al Lupercal, la visión que encontró lo llenó de asombro. La loba estaba acostada junto a los niños, vigilándolos como una madre protectora. El pastor entendió de inmediato que estos no eran niños ordinarios. Había algo divino en la forma en que habían sobrevivido y en la manera en que la naturaleza los había acogido. Con cuidado se acercó a la loba, extendiendo una mano con una mezcla de respeto y humildad. La criatura, quizás por el cansancio o por un entendimiento superior, no se resistió cuando Faustulo tomó a los gemelos en sus brazos. Llevó a los niños a su hogar, donde su esposa, Acca Larentia, los recibió con los brazos abiertos. Juntos criaron a Rómulo y Remo como si fueran sus propios hijos, enseñándoles las habilidades necesarias para sobrevivir en las tierras salvajes. Los gemelos crecieron rodeados de historias sobre héroes y dioses, forjando en sus corazones un sentido de grandeza y propósito. Sus días estaban llenos de juegos y aventuras, pero su conexión con la loba nunca desapareció. En el fondo siempre recordarían al animal que les dio su primera lección de supervivencia y fortaleza. A medida que crecían, Rómulo y Remo comenzaron a destacar entre los demás jóvenes del lugar. Su fuerza, ingenio y carisma los distinguían y sus amigos no tardaron en notar su habilidad para liderar. Los gemelos, sin saber aún la verdad sobre su linaje, sentían que su destino era mucho más grande que el humilde hogar que los había acogido. Cada vez que regresaban al Lupercal, sentían una energía especial, como si el lugar les recordara que su existencia estaba destinada a algo más grande. El Lupercal se convirtió en un símbolo no solo de su origen, sino de la conexión entre lo divino y lo terrenal. La imagen de la loba amamantando a los gemelos sería recordada por generaciones, no solo como un milagro, sino como el inicio de una historia que culminaría en la fundación de la ciudad que cambiaría el mundo. La vida de Rómulo y Remo continuaba marcada por la fuerza y el liderazgo que habían desarrollado desde pequeños. Sus aventuras en los bosques y las llanuras no solo los habían dotado de destreza física, sino también de un instinto natural para liderar. Los demás jóvenes de la región los seguían con admiración, reconociendo en ellos una confianza y carisma que no parecían comunes. Sin embargo, algo dentro de los gemelos siempre los inquietaba. Un sentimiento de pertenencia a algo mayor, una fuerza que los llamaba hacia su verdadero destino. El destino, como suelen decir, encuentra sus propios caminos y no tardó mucho en revelar la verdad a los gemelos. Durante una disputa con pastores rivales, Rómulo y Remo demostraron su valentía al defender a su gente. Sin embargo, Remo fue capturado y llevado a Alba Longa para enfrentarse a Numitor, el legítimo rey depuesto, quien había sido confinado en su propia tierra por el cruel Amulio. Al observar a Remo, Numitor sintió algo extraño, como si las mismas Moiras, las diosas del destino, le susurraran al oído que este joven era alguien especial. Numitor interrogó a Remo sobre su vida, su crianza y su origen. Las historias de su infancia con Faustulo, la loba que los amamantó y el río Tíber resonaron en la memoria de Numitor. Con gran emoción, el anciano comenzó a conectar las piezas del rompecabezas.
Podía sentir que este joven era uno de los nietos que había perdido años atrás, Rómulo. Al enterarse del encarcelamiento de su hermano, se dirigió a Alba Longa con la determinación de liberarlo, y fue entonces cuando Faustulo, el pastor que los crió, confesó la verdad de su linaje. Los gemelos, devastados por el peso de la revelación, sintieron que su vida hasta ese momento había sido una preparación para un propósito mayor. Ahora sabían que eran hijos de Rea Silvia, la hija de Numitor, y que el cruel Amulio había intentado eliminarlos al nacer. Esta verdad despertó en ellos una furia justificada, no solo por el sufrimiento de su familia, sino también por la injusticia que había caído sobre Alba Longa. Rómulo y Remo juraron devolver el trono a Numitor y restaurar el orden en su tierra natal. Con esta misión en mente, los gemelos comenzaron a reunir a los jóvenes que los habían seguido durante toda su vida. Hombres y mujeres inspirados por el liderazgo y la valentía de los gemelos se unieron a su causa. Estos formaron un ejército improvisado, alimentado no solo por la fuerza física, sino también por la pasión de luchar por lo que era justo. Mientras tanto, en Alba Longa, Amulio había reforzado sus guardias sospechando que algo se gestaba en las sombras. Su paranoia, sin embargo, no fue suficiente para protegerlo de lo que estaba por venir. La noche en que decidieron actuar, una luna llena iluminaba el cielo, como si los mismos dioses estuvieran observando. Rómulo y Remo, liderando a su grupo, se deslizaron entre las calles de Alba Longa con el sigilo de los lobos. Cada paso era un recordatorio de su infancia, de su conexión con la naturaleza y de la fortaleza que habían heredado de la loba que los crió. Su estrategia era simple pero efectiva: atacar el palacio directamente, desestabilizar a las fuerzas de Amulio y enfrentar al usurpador cara a cara. La batalla dentro del palacio fue intensa. Los gritos de los combatientes resonaban en los corredores, mientras las espadas chocaban y los pasos retumbaban en las piedras. Rómulo y Remo, luchando como si fueran una sola fuerza, lideraron a sus aliados con una valentía que parecía sobrehumana. Finalmente llegaron a la sala donde Amulio se encontraba, rodeado de sus guardias. El enfrentamiento fue breve pero decisivo. Amulio, atrapado por sus propios temores y la fuerza imparable de los gemelos, no pudo resistir. En un último esfuerzo por salvarse, trató de negociar, pero Rómulo y Remo sabían que la justicia debía prevalecer. El usurpador cayó y con él terminó un capítulo oscuro en la historia de Alba Longa. Con la victoria asegurada, Rómulo y Remo llevaron a Numitor al trono, donde fue recibido con el respeto y la admiración de su pueblo. Las calles de Alba Longa se llenaron de alegría y celebraciones, mientras los ciudadanos honraban a los gemelos que habían restaurado el orden y la justicia. Sin embargo, para Rómulo y Remo este no era el final de su historia. Aunque habían cumplido con su misión, sentían que su destino aún los llamaba hacia algo más grande. De pie sobre las colinas cercanas a Alba Longa, los gemelos contemplaron las tierras que se extendían ante ellos. Allí, entre el río Tíber y las llanuras, comenzaron a imaginar una nueva ciudad, una que no solo sería un refugio, sino un símbolo de fuerza y esperanza. Una ciudad que no estaría gobernada por la codicia ni la crueldad, sino por el espíritu de grandeza que los había guiado hasta ahora.
Así, mientras el sol comenzaba a levantarse, Rómulo y Remo sellaron su destino. Fundarían una ciudad que cambiaría el curso de la historia para siempre. Con la caída de Amulio y la restauración de Numitor en el trono, parecía que Rómulo y Remo habían cumplido el propósito para el cual los dioses los habían protegido desde su nacimiento. Alba Longa recuperaba su tranquilidad y la justicia había sido restablecida. Sin embargo, los gemelos, lejos de conformarse, miraban hacia el horizonte, hacia las tierras abiertas que se extendían más allá de las colinas. En su interior sentían que no eran simples hijos de Alba Longa, sino algo más, el inicio de una nueva era. Conscientes de que su destino trascendía los límites de su ciudad natal, Rómulo y Remo comenzaron a explorar los territorios cercanos al río Tíber. Allí, en la confluencia de la naturaleza y el tiempo, encontraron un lugar especial, un espacio entre las colinas del Palatino que parecía llamarlos como un eco divino. Las tierras eran fértiles, el río era una fuente de vida y el entorno ofrecía protección natural. Para ellos este era el lugar perfecto para comenzar algo nuevo, una ciudad que no solo los representara, sino que marcara el inicio de su legado. La decisión de fundar una ciudad, aunque compartida por ambos, pronto reveló diferencias fundamentales en sus personalidades y visiones. Rómulo, pragmático y decidido, tenía una idea clara de cómo debía ser la nueva ciudad. Remo, más impulsivo y apasionado, imaginaba un lugar con menos estructura y más libertad. Estas diferencias, que inicialmente parecían pequeñas, comenzaron a crecer como las raíces de un árbol, hasta convertirse en la base de una disputa que los pondría en un camino irreversible. El conflicto entre los hermanos se intensificó cuando llegó el momento de elegir el lugar exacto para la ciudad. Rómulo estaba convencido de que el monte Palatino ofrecía las mejores condiciones para la construcción, mientras que Remo prefería el monte Aventino, que consideraba más accesible y menos rígido. Incapaces de llegar a un acuerdo, los gemelos decidieron recurrir a un método ancestral para resolver la disputa. Buscarían una señal divina que revelara cuál de los dos sería el elegido para liderar. En la madrugada de un día tranquilo, ambos se prepararon para interpretar los augurios, mirando al cielo en busca de respuestas. Remo, sentado en el monte Aventino, fue el primero en recibir una señal. 6 aves volaron sobre él, un número que consideró suficiente para declarar su victoria. Pero poco después, en el monte Palatino, Rómulo recibió una señal aún más poderosa: 12 aves que cruzaron el cielo, como si los mismos dioses lo estuvieran coronando. Este resultado, lejos de resolver la disputa, solo la profundizó, pues cada hermano interpretó las señales de forma diferente, convencido de que los dioses estaban de su lado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Rómulo comenzó a construir una muralla alrededor del monte Palatino, marcando los límites de su nueva ciudad. Para él, esta muralla era más que una estructura, era el símbolo de su visión y su liderazgo. Remo, enfurecido por la decisión unilateral de su hermano, se enfrentó a él acusándolo de arrogancia y de ignorar su opinión. En un acto de desafío, Remo cruzó la muralla, burlándose de lo que consideraba una imposición innecesaria.
Este gesto, aunque aparentemente simple, fue el catalizador de un enfrentamiento que marcaría sus destinos. Rómulo, al ver a su hermano cruzar la muralla, sintió que su autoridad y su visión estaban siendo cuestionadas. En un momento de furia y frustración, tomó una decisión impulsiva pero devastadora. Levantó su arma contra Remo, quien cayó al suelo mortalmente herido. En ese instante, el eco de la tragedia resonó en las colinas y los dioses que habían guiado a los gemelos desde el principio guardaron silencio. La muerte de Remo no solo fue una pérdida para Rómulo, sino también el inicio de un profundo conflicto interno que lo acompañaría el resto de su vida. Con Remo enterrado cerca de las colinas, Rómulo se enfrentó a la difícil tarea de continuar con su misión. A pesar de su dolor, sabía que debía avanzar, pues la ciudad que había imaginado era ahora más importante que nunca. Con dedicación y fuerza, terminó la construcción de la muralla y comenzó a organizar las primeras estructuras de su ciudad. La llamó Roma en honor a su hermano caído y como un símbolo de los sacrificios que marcaron su inicio. La rivalidad entre Rómulo y Remo, aunque trágica, fue el acto que consolidó el espíritu de Roma. La ciudad naciente llevaba en su esencia no solo el legado de los dioses, sino también la complejidad de las emociones humanas, la ambición, el sacrificio y el amor fraternal. Rómulo, como su primer rey, juró que Roma sería una ciudad como ninguna otra, un lugar donde el poder y la justicia se equilibrarían para formar el núcleo de una civilización eterna. Con la muerte de Remo, Rómulo quedó solo frente al inmenso desafío de construir una ciudad que reflejara no solo su visión, sino también el destino que los dioses le habían señalado. El dolor por la pérdida de su hermano era una sombra que lo acompañaba constantemente, pero al mismo tiempo le daba fuerza. Rómulo entendió que la ciudad que estaba a punto de fundar debía trascender la tragedia. Debía ser un faro de grandeza que honrara el sacrificio de Remo y marcara el inicio de una nueva era. La primera tarea de Rómulo fue establecer los límites de la ciudad. Con cuidado y determinación, trazó los contornos de la muralla que marcaría el espacio sagrado de Roma. Según la tradición, utilizó un arado tirado por bueyes para delinear lo que sería el Pomerium, una frontera simbólica que no solo protegía físicamente a la ciudad, sino que también la consagraba como un lugar bendecido por los dioses. Los ciudadanos que lo habían seguido observaban con respeto cómo Rómulo trabajaba, pues entendían que cada acción suya estaba cargada de significado y propósito. Mientras se levantaban las primeras estructuras, Rómulo se dedicó a establecer las leyes y tradiciones que guiarían la vida en Roma. Inspirado tanto por las enseñanzas de Faustulo como por las historias de Eneas y los héroes de Troya, comenzó a crear un sistema que combinara justicia, disciplina y respeto por la voluntad divina. Una de sus primeras acciones fue instituir los ritos religiosos que unirían a los ciudadanos en torno a los dioses protectores de Roma. Entre ellos, Marte, su padre divino, ocupó un lugar central, simbolizando la fuerza y el coraje que definirían a los romanos. La población inicial de Roma estaba formada por los seguidores de Rómulo, pero para garantizar el crecimiento de la ciudad, tomó una decisión audaz.
Declaró que Roma sería un refugio para todos los exiliados, marginados y fugitivos de las tierras vecinas. Esta política, aunque controvertida, atrajo a personas de diversos orígenes y habilidades, dotando a Roma de una diversidad que se convertiría en una de sus principales fortalezas. Con cada nueva llegada, la ciudad crecía en tamaño y en espíritu, transformándose en un lugar donde los sueños de un nuevo comienzo eran posibles. Sin embargo, el crecimiento de la población reveló un problema importante: la falta de mujeres para formar familias y asegurar la continuidad de la nueva ciudad. Rómulo, consciente de la importancia de resolver esta situación, ideó un plan que quedaría grabado en la historia como el rapto de las Sabinas. Invitaron a los pueblos vecinos, incluidos los sabinos, a un festival religioso en honor a Neptuno. Durante las celebraciones, los hombres romanos secuestraron a las mujeres sabinas para que se convirtieran en sus esposas. Aunque este acto generó conflictos con los sabinos, también resultó en la integración de ambas comunidades, fortaleciendo los cimientos de Roma. Mientras la ciudad florecía, Rómulo continuó consolidando su liderazgo como el primer rey de Roma. Su autoridad no solo provenía de su habilidad para liderar y organizar, sino también de su conexión con los dioses. Los ciudadanos lo veían como un intermediario entre lo divino y lo terrenal, alguien capaz de guiar a Roma hacia un destino glorioso. Cada decisión que tomaba, cada palabra que pronunciaba reforzaba su papel como el fundador de una civilización destinada a perdurar. Con el tiempo, Roma comenzó a destacar no solo por su fortaleza militar y su organización política, sino también por su cultura y espíritu. Las historias de Rómulo y los inicios de la ciudad se convirtieron en leyendas que los ciudadanos transmitían de generación en generación. Para ellos, Roma no era solo un lugar físico, era una idea, un símbolo de superación, sacrificio y esperanza. La vida de Rómulo, aunque marcada por el éxito, también estuvo llena de desafíos y sacrificios. Según algunas versiones de la leyenda, su final fue tan extraordinario como su vida. Se dice que un día, mientras supervisaba una asamblea en el Monte Palatino, una tormenta repentina cubrió el cielo y Rómulo desapareció en medio de un rayo y un viento huracanado. Sus seguidores, al no encontrar su cuerpo, concluyeron que había sido elevado al cielo por Marte y convertido en un dios bajo el nombre de Quirino, uno de los protectores de Roma. Roma, la ciudad que nació del sacrificio, el liderazgo y la voluntad de los dioses, continuó creciendo mucho después de la partida de su fundador. Sus murallas, que en un principio protegían solo una pequeña comunidad, se expandieron hasta abarcar el corazón de un vasto imperio. Rómulo desde los cielos se convirtió en un símbolo eterno de la fortaleza y la visión que definieron a Roma, y su nombre fue recordado como el del hombre que transformó un sueño en la ciudad más grande de la antigüedad. Gracias por acompañarnos hoy. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete para más aventuras. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos cuentos. Déjanos un comentario abajo con tus sugerencias para nuevas historias. Hasta pronto.